entender lo que es vivir. Tú alumbras mi camino con tus palabras, desde las ramas se volarán. Al caminar juntos que brindan tu amistad, el gozo, la alegría y la paz. Pues que es vivir, la vida es Cristo y su amor, mi única ganancia. Pues que es vivir, la vida es Cristo y su amor. Hola, ¿qué tal? Soy Rocío Giraldo, soy discípula de la familia misionera Verbum Dei de Medellín. Y bueno, estamos aquí presentándonos uno a uno en cada una de las sesiones. Estamos en la cuarta sesión de nuestra escuela de la palabra virtual. Y estamos muy alegres todos de poder encontrarnos en este momento reunidos, así estemos en distintos lugares. Sabemos que estamos convocados a esta hora por la palabra, que la palabra nos convoca y que tenemos un lema muy bello. Y el lema es: escuché, creí y por eso hablé. De eso hemos venido tratando y hoy vamos a seguir profundizando, porque resulta que esta palabra, que es la protagonista y también la maestra de esta escuela, ella quiere cada vez ser mucho más familiar a nosotros y ser acogida en nuestra casa. Y hoy tiene una propuesta muy bonita para cada uno, una propuesta personal: ser amigos, hacernos amigos de ella. Y ya sabemos que, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo se puede uno hacer amigo de la palabra? Pues porque la palabra es una persona, y ya nos lo han dicho en las sesiones anteriores. La palabra es Jesús, nuestro Señor. Entonces, pues hoy vamos a compartir una cita, y esa cita vamos a ver cómo el Señor ha querido no perderse esa experiencia humana y tan vital, diría yo, tan preciosa de tener amigos, de ser amigos. La cita que vamos a tomar el día de hoy es Lucas 5 del versículo 1 al versículo 11. Lucas 5 del versículo 1 al versículo 11. Es la pesca milagrosa. Y vamos a tratar de descubrir a través de esta palabra cómo la amistad se fragua en el corazón de Dios. Un Dios que quiere ser amigo de los hombres. Ya sabemos que Jesús es el mismo Padre y es el mismo Espíritu. Son un solo Dios verdadero, ¿cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada uno de ellos, y ellos los tres, en esa perfecta comunión que tienen, quisieron hacer esta obra posible de poder instaurar el reino en cada corazón, en cada hombre, y quisieron hacerlo a través también de la amistad. ¡Qué bonito! Llegando primero, llamando a unos pocos para poder llegar a muchos. Y hoy sigue siendo así. Nos va llamando uno a uno para poder irnos haciendo amigos de ellos y poder ayudar a que otros también vayan siendo amigos de verdad. Bueno, la palabra dice así: cierto día la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios. Y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. En eso vio dos barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar. Simón respondió: Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que por poco se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Pues tanto él como sus ayudantes se habían quedado sin palabras por la pesca que acababan de hacer. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón:
no temas, en adelante serás pescador de hombres. Enseguida llevaron sus barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Palabra de Dios. Bueno, entonces, como les decía ahorita, lo primero es poder identificar cómo la amistad se fragua en el corazón de Dios y cómo la amistad es una elección. Y no es una elección de parte nuestra, sino que no fueron ustedes los que me eligieron a mí, fui yo quien los elegí a ustedes. Eso nos dice el Señor y es una elección que es para toda la vida, que tiene un inicio, pero es para toda la vida hasta la eternidad. Y entonces si nosotros nos fijamos en esta escena y la contemplamos así con detalle, que a eso es a lo que estamos invitados también en la escuela y en nuestra oración personal, es muy grande, porque podemos encontrar allí varias realidades. Una, había una multitud, y en esa multitud cada persona de las que había ido a buscar la palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios de parte de Jesús, porque recordemos que en los 4 primeros capítulos el evangelista Lucas ya nos dice que Jesús había empezado su ministerio y que iba de sinagoga en sinagoga anunciando la buena noticia, llevando la buena noticia a los pobres. Y también había empezado a hacer algunos milagros, algunas curaciones, inclusive ya había curado a la suegra de Simón. Es decir, Jesús ya había empezado a ser conocido. Entonces habían ido a buscarlo donde él estaba, salían a buscarlo donde estaba y se lo encuentran allí de pie. Es muy bello porque la palabra dice de pie, al lado, a las orillas del lago de Genezaret. Y entonces cada uno de esos hombres, mujeres, tal vez niños, traían cada uno una realidad que necesitaba una palabra distinta, una palabra que pudiera llegar y calar profundamente en su corazón, en sus emociones, en su pensamiento, en su sentir, para poder empezar a verlo todo de un modo distinto, porque la situación del pueblo no era una situación para nada fácil. Y ellos esperaban otra cosa, muy distinta, pero resulta que esta palabra que ellos iban escuchando iba teniendo la clave. Ellos iban encontrando la clave. Y entonces tenían sed, tenían hambre de ella. Y pues la palabra era Jesús y la palabra la tenía entonces él. Y bueno, ahí hay un montón de realidades, y digamos que una en la multitud. Pero también hay otra realidad que nos dice la palabra y nos habla de unos hombres que estuvieron haciendo su trabajo para subsistir, pues en su vida normal, con sus situaciones normales, estaban allí pescando y no pescaron nada. Y lo intentaron toda la noche. Y entonces tenían seguramente sentimientos de decepción, de desencanto, de desilusión. Debían estar muy cansados físicamente, debían tener seguramente hambre, ¿cierto? Sueño. Y entonces estos hombres ya pues se les acabó la noche, entonces se vienen hacia la orilla y entonces ahí dejan amarradas las barcas, andaban con 2 barcas, y empiezan a lavar las redes antes de irse cada uno a sus lugares. Pero resulta que ahí había otra realidad, una realidad superior. Estaba Jesús con el corazón ansioso, lleno de ilusión, porque ese día él iba a dar respuesta a mucha gente, pero entre todo eso tenía un propósito muy grande en su corazón. Y yo creo que ellos ya lo habían concertado. Padre, Hijo y Espíritu Santo ya habían concertado que esa era la oportunidad y el momento para empezar esa relación de amistad con Simón, quien después se convertiría en Pedro, y que fue desde ese momento hasta la eternidad, hasta hoy en el cielo. Y eso es muy bonito, es muy grande, porque a esa amistad es a la que nos invita el Maestro a nosotros. No es una amistad como la amistad del mundo, como las amistades humanas muchas veces, que pasan por muchos momentos y a veces no superan ciertas circunstancias o pruebas y se vienen abajo. La amistad con el Señor es una amistad donde Él insiste, persiste una y otra vez hasta llevarnos con Él, hasta lo último, hasta la eternidad. Y entonces ahí estaba, de pie, y Él necesitaba dirigirse a la multitud. Y resulta que pues en aquella época, sabemos, no habían micrófonos, no habían megáfono, no tenían estos medios de los que disponemos hoy. Y entonces ahí también es otro detalle bien bonito. Tiene 2 barcas y elige una, elige la de Simón.
Y me imagino que no nos lo dice la palabra, porque la palabra no dice que le pidió permiso, pero tampoco dice que no lo hizo. Probablemente pudo hacerle como una especie de guiño y decirle, ¿será que me ayuda, Simón? Mira, esta gente está necesitada, esta gente tiene hambre, tiene sed de amor, de justicia, de paz, de palabra de Dios. ¿Qué hacemos? ¿Me dejas? Tal vez fue así, quién sabe. Pero el propósito era otro, el propósito era doble. Eran ellos, pero también era Simón y sus compañeros, por supuesto. Y entonces terminan los dos montados a la barca, Jesús se les sube a la barca. Y yo veo también que en nuestra situación, en nuestra realidad, que podemos hacer ese paralelo, identificarnos con la situación de aquellos hombres, pues también esos momentos de decepción, de desilusión por los que hemos pasado, donde hemos invertido a veces tanto esfuerzo, tiempo, años. Hay momentos de la vida donde uno dice, tantos años de la vida que se me fueron ahí, ¿cierto? Que perdí ahí o que no aproveché. Y cada vez uno va sintiendo que le va quedando como menos y empiezas a sentir esa desilusión o ese desencanto y te pones a lavar las redes. Pero ¿cómo llega Jesús? Ahí, siempre está ahí, aunque no seamos conscientes de ello. Es más, no nos dicen de dónde venía el maestro, si venía de la casa o si había pasado toda la noche ahí cerca a ellos y ellos no advirtieron esa presencia, no se dieron cuenta. El caso es que ahí estaba también para ellos como para nosotros. Entonces es muy bonito porque también lo de la barca es cuando tenemos la insistencia o la invitación de alguien, es también ese momento, ese otro paralelo que podemos hacer con nuestra vida. Es ese momento donde el Señor está insistiendo en subirse a nuestra vida, en entrar a nuestra vida. Y esa subida, esa barca ese día le empezó a cambiar la vida a Pedro. O sea, a partir de ahí, a Simón, porque todavía no era Pedro, le cambió la vida, la historia. A partir de ahí fue otra cosa, fue otra historia. Resulta que en la oración yo contemplaba que Simón siempre iba de la orilla hacia adentro, al lago o al mar, a ver peces. Él iba en busca de peces. Pero esta vez Jesús lo había puesto en una situación distinta. Para poder escuchar, lo tenía de espaldas a eso y lo tenía de frente a una realidad a la cual él no estaba tan acostumbrado. Y empieza a ver cómo desde su vida, desde su barca, el Señor puede empezar a hacer ese milagro tan grande de darle vida, de llevarle la esperanza y devolverle la ilusión. Él tenía ilusión y él quería darle la ilusión y la vida a todas esas personas, pero también a él. Y entonces yo creo que él no se explicaba muy bien lo que pasaba en su corazón, pero algo empezaba a pasar. Había como un movimiento, un movimiento interior, ¿cierto? Y lo que pasaba, sí, pues con certeza para él seguramente era muy grande, porque sabía que quien estaba ahí no era cualquiera. Él hasta ese momento lo reconocía como el maestro. Y resulta que, bueno, Jesús termina de hacer el anuncio y ya va por él. Porque ahí apenas es como un empezar a relacionarse, ¿cierto? Como discretamente. Pero ya Jesús quiere empezar esa relación de tú a tú con Simón. Y entonces le hace una propuesta, pero se la hace, me encantaba en mi oración, como ver a Jesús así, como lleno de entusiasmo y de alegría, porque así era, y es que así es Dios. O sea, Dios está lleno de alegría. Y más cuando Jesús sabe que está cumpliendo con la voluntad, que está haciendo la misión del Padre, que está haciendo la voluntad del Padre, lo que el Padre le encargó. Entonces es muy lindo porque le dice a Simón, rema mar adentro, vamos, pero más allá, Simón, más allá de lo que siempre vas, más, entra más en lo profundo, ve más allá de donde siempre estás acostumbrado a ir. Y cuando llegues allí, entonces echa las redes para pescar. Y claro, se viene la respuesta de Simón, una respuesta pues muy lógica, de acuerdo a lo que había acabado de vivir, y le dice, maestro, pues mira, no hemos pescado nada durante toda la noche. Pues y Jesús ya lo sabía, pero le dice Simón, pero si tú lo dices, y yo me quedaba en esa expresión tan bella. Es un acto de fe. Si tú lo dices, entonces en tu nombre lo voy a hacer. Y yo creo que eso es algo, una invitación también que tenemos muy fuerte de parte del Señor
para poder iniciar esta experiencia que nos está proponiendo a cada uno de vivir esta amistad, este encuentro personal con Él y vivirlo a través de la oración, a través de la palabra, porque es uno de los grandes medios que tenemos, los sacramentos también, pero este es uno de los grandes medios que tenemos para conocer al Señor, porque Él se nos quiere dar a conocer. Y eso era lo que quería hacer también con Simón, darse a conocer a plenitud, en plenitud, cómo es Él realmente. Y esto tiene mucho que ver también con la experiencia que cada uno tenemos. En mi caso, por ejemplo, yo me identificaba mucho al comienzo de mi experiencia con el Señor. Pues yo tenía 16 años, hace mucho rato ya, hace muchos años. Yo estaba pasando por un momento de mucha depresión, de mucho vacío, de mucho sinsentido. Me sentía que cada vez me estaba desconectando más con la vida. Y tenía una amiga. La amistad, lo vital de la amistad. Entonces tenía una amiga que probablemente se percató de ello y empezó a invitarme. Y me invitaba y me insistía que fuera a la comunidad, que fuera al Verbum Dei, que bueno, ella iba allí todo el tiempo. Y me cansó hasta que un día se me subió a la barca Jesús. Y bueno, yo dije, pues voy a ir a ver qué veo allí. Cuando yo llegué, pues la experiencia fue sorprendente. Yo vi una comunidad, yo vi un grupo de personas que se trataban de una manera muy familiar. Yo vi personas de distintas partes del mundo y también de la ciudad. Y era una época muy complicada en nuestra ciudad, los años 90. Y veía personas allí sencillas, alegres, como con el corazón lleno de esperanza y todos hablando el mismo lenguaje en torno a la palabra de Dios. Y pronto, pues me invitaron a una experiencia de oración que duraba 3 días. Y bueno, yo dije que sí. Y me fui a la experiencia y era una experiencia de silencio. Y entonces me encontré allí misioneras y misioneros anunciando la palabra. Y la gente, después del anuncio, después de las pautas, yo veía que se quedaban cada uno pues como en un recogimiento y con la cita y con el cuaderno y trabajando ahí. Y se les veía que realmente estaban dialogando con alguien sin hablar, pero era tan bonito. Sin embargo, yo no era capaz de entrar, yo todavía no me conectaba como hasta ese punto. Y para mí ese momento de ver ahí al predicador, a la misionera, al misionero, yo lo comparo con esa experiencia primera en la que Jesús pone, en esa situación en la que pone a Simón, de cara a la palabra, de cara al efecto tan grande que tiene la palabra en la vida de las personas. En ese momento yo estaba viendo lo que mis ojos antes no habían visto y estaba escuchando lo que mis oídos tampoco antes habían escuchado. Pero bueno, fue al día siguiente cuando me encontré con una misionera, mejor dicho, ella me salió al encuentro y me conversó. Y bueno, yo creo que también me alegré porque en medio de tanto silencio, sin poder hablar con nadie, y ella me dice, pues me pregunta que cómo estoy, que cómo me está yendo. Y pues yo le digo la verdad, que todavía no entraba muy bien. Y ella me dice, ¿y por qué no te arriesgas a creer que esa palabra que te están diciendo ahí, esa palabra te la está diciendo el Señor a ti? ¿Y por qué no te arriesgas a creer que esa palabra que está escrita para ti? ¿Por qué no te arriesgas a escucharlo de parte de Él, de su amor, de su corazón, para ti? ¿Te falta eso? Y tal vez te pueda sorprender. Y fue muy grande porque, así como Simón, si tú lo dices, Señor, a través de esa mujer, de esa misionera, el Señor me estaba hablando. Si tú lo dices, ¿qué faltaba? Hacerlo. Bueno, Simón lo hizo. Simón llegó y lanzó las redes. Y en ese momento la pesca fue tan grande, tan abundante, que casi se rompían las redes. Y tuvieron que llamar otra barca para poder soportar el peso de todos esos peces. Y casi se hundían las 2 barcas. Y ellos quedan atónitos. Y Simón se arrodilla y reconoce en ese momento que ese haber remado, sobreponiéndose a sus dificultades, sobreponiéndose a sus emociones, sobreponiéndose a su desencanto, a su cansancio, a su hambre, sobreponerse a todo eso había valido la pena, porque ya él no iba solo,
allá él iba acompañado por el más grande, o sea, iba acompañado con Dios. Dios iba con él. Y él se arrodilla y hace este reconocimiento. Ya Jesús ya no lo trata ahí como el maestro, sino que le dice, Señor, Señor, apártate de mí. O sea, se siente que él es indigno. Y es muy grande porque cuando nosotros tenemos este encuentro con el Señor, es que es muy grande. Cuando nosotros nos damos cuenta que la invitación nos la está haciendo Él y que podemos dialogar con Él. Podrá sucedernos algo más grande en esta vida. Podremos estar llamados a algo más grande en esta vida. Recibir una invitación más alta que esta. O sea, es que es impresionante el Señor cómo nos desborda. Y qué hermoso, porque Jesús estaba alegre, Jesús estaba pleno, Jesús estaba feliz. Lo que estaba viendo, ver toda esa cantidad de peces, y yo pues imagino que levanta la mirada al cielo, no nos dicen eso, pero creo que lo puede hacer muchas veces, dándole gracias a Dios, porque el Señor no se nos da de a poquito, sino de una manera muy exuberante, ¿cierto? Así como nos decían al principio, en la primera sesión, vengan todos y tomen gratis agua, leche, vino, en cantidad, lo que necesiten, lo que quieran. Y eso es lo que tiene el Señor para nosotros. Lo que nosotros necesitamos, lo tiene en cantidad, o sea, sin ningún reparo de nada. Pero hay una condición aquí, y esa condición ya es la que nos toca a nosotros, para poder saborear, para poder disfrutar de esa pesca tan abundante, que nada tiene que ver con hoteles de lujo, ni con fincas, ni con casas, ni con carros, ni con cosas materiales. Tiene mucho que ver con eso que llevamos dentro en el corazón, con eso que probablemente a nadie le contamos, con eso que cargamos, con eso que nos duele, con eso que no entendemos, ni siquiera de nosotros mismos, o que no comprendemos de los demás. Y cómo la palabra viene y nos ayuda a entender, nos ayuda a comprender, y solamente comprender nos pega unas desamarradas por dentro de unos nudos que tenemos, que eso es un milagro precioso. A veces la situación se resuelve entendiéndola. No falta que cambie siquiera, sino que la entiendas. Y con uno entenderla, ya uno está lleno de gozo, de alegría. Bueno, todo cambia. Pero la tarea está en remar. ¿Y qué es remar? Remar en la oración es esa invitación que nos hace el Señor cada día en la palabra, a ir más allá de donde siempre vamos, más allá de escuchar y ya. Entonces no solamente escucha las pautas, sino que también deja que el corazón, que la mente se te cuestione por eso que de pronto escuchaste, que sentiste que tenía que ver contigo, que era como dirigido a ti. Y luego escoger la palabra, coger la cita, leerla despacio, releerla, es dedicarle un tiempo, es darle tiempo para que el Espíritu Santo también pueda ayudarnos y pueda orar. Es quedarnos con esa frase o con esa palabra que más nos llama la atención. Es meditarla, es hacer preguntas, es reflexionar, es dejarnos ayudar por ella. Y esta palabra puede ayudarnos a resolverlo todo. Si nosotros somos capaces de apartarnos de nuestras orillas, de dejar nuestra superficialidad, donde tantas veces nos quedamos lavando redes y no resolvemos nada, ¿cierto? Y no nos ganamos a este amigo. Finalmente mi testimonio, yo pesqué y fue muy bello porque me encontré con una cita en el corazón, escuchada de parte de mi Dios, que me decía en Isaías, me decía: Rocío, los montes podrán correrse y las colinas podrán moverse. Y yo fui entendiendo en mi vida qué podían ser esos montes y esas colinas. Pero mi amor de tu lado no se apartará jamás. Y qué bonito, porque hoy han pasado muchos años y puedo decir que muchos montes y que muchas colinas inclusive se vinieron abajo, pero que la certeza de su amor siempre ha estado ahí, me acompaña, y en ella estoy apoyada porque sé que si no me ha abandonado nunca, no lo va a hacer nunca. O sea, es una elección que Él hizo conmigo, como con Simón, no por talentos, no por capacidades. Simón no era un hombre espectacular, era un hombre normal, común,
un hombre donde nos podemos sentir todos invitados, llamados, acogidos. Y yo le creí. Y por esa palabra que me creí ese día, pues he escuchado muchas otras, pero esa fue la primera palabra que me marcó el corazón. Y el Señor quiere hacer esto con nosotros. Vamos a remar en la palabra. Todos los días hay que hacerlo. Todos, desde el que está empezando hasta los que llevamos más tiempo, hasta el Papa Francisco, todos los días. La invitación para cada uno es rema, boga mar adentro, profundiza, medita, escucha mi palabra, escucha mi amor y empecemos esta amistad. A Pedro, a Simón, le dijo, en adelante. Es decir, ahí no eran ya los amigos, ahí empezaba una amistad que, como dije ahorita, va hasta la eternidad. Y bueno, el Señor quiere venir a sacar de nosotros lo más grande. ¿Se acuerdan? Hace 8 días nos decían, por naturaleza el Señor ha sembrado en nosotros todo lo bonito, todo lo maravilloso, todo lo más grande, y quiere sacar de ahí eso, repotenciarlo, resaltarlo. Eso es lo que quiere hacer el Señor con nosotros. Entonces, bueno, vamos a este diálogo confiados, tranquilos, como somos, con autenticidad. No nos tenemos que poner ninguna máscara. El Señor nos conoce y nos ama así como somos, pero nos quiere transformar, y eso no está mal. El amor quiere hacer eso, el amor siempre quiere hacerlo. Bueno, dejemos que lo haga. Entonces, recuerden, la cita es Lucas 5 del 1 al 11, Lucas 5 del 1 al 11, y ahora pues nos vamos a quedar en estos 15 minutos en el silencio, trabajando esta cita, y en 15 minutos, es decir, 4:40, nos vemos en las salas que cada uno tiene programadas para el compartir. Démosle gracias al Señor, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Queden con Dios.
Señor.